Comprendiendo entonces la importancia de la quiropráctica dentro de la medicina integrativa, conozcamos ahora cuáles son sus fundamentos. Empezaríamos recordando que centra especial atención en la manipulación de los tejidos y en el ajuste, buscando ante todo la corrección de las subluxaciones. Recordando que subluxación no es un fenómeno anatómico, sino una disfunción, una disregulación en la movilidad de los segmentos estructurales. Trabaja sobre la estructura principalmente de la columna vertebral, del sistema músculo-esquelético y presta atención particular a la función y a la coordinación del sistema nervioso. Porque hay que recordar, por ejemplo, cómo el sistema nervioso está atrapado dentro de la estructura de la columna y por consiguiente las deformaciones, las alteraciones, los cambios funcionales o anatómicos de la columna terminarán generando alteraciones funcionales en el sistema nervioso, lo cual lógicamente podrá influir directamente sobre los órganos y sobre las vísceras. La esencia del tratamiento se basa en el restablecimiento de la función y de la estructura. Se da muchísima importancia al mantenimiento funcional, que es lo que va a prevenir el daño estructural. Desgraciadamente en medicina no hacemos tanta prevención, no somos tan atentos a las disregulaciones y a las disfunciones, sino que siempre estamos cruzados de brazos esperando que llegue ya la patología establecida. Aquí en Quiropraxis damos importancia fundamental a la prevención, al mantenimiento de la flexibilidad, al mantenimiento de la movilidad, a evitar que ocurran las llamadas subluxaciones que implican la disregulación funcional en el paciente. Considera que la alteración funcional denominada subluxación puede generar finalmente secuelas neurofisiológicas, porque tendríamos que comprender que cualquier alteración en la movilidad de un segmento estará afectando sistémicamente a todas las estructuras que entren en relación con dicho segmento: piel, celular subcutáneo, músculos, huesos, órganos y vísceras. De ahí la importancia entonces que tendría trabajar sobre la movilidad y evitar la instauración del fenómeno o del llamado complejo de subluxación. Coulter publica en 1997 ¿Qué es Quiropraxis?, donde nos llama entonces la atención precisamente sobre que se trata de una terapéutica de regulación funcional. Y para el año 2000, la Federación Mundial de Quiropráctica hace un consenso y lo que se llamaría un paper de posición en el cual presenta todos los conceptos que realmente deben basar la práctica de la quiropraxis. Por consiguiente, un tratamiento conservador de tipo músculo-esquelético, sin medicamentos y sin cirugía, es el fundamento principal de la quiropraxis. Y si entendemos que se trata de un tratamiento conservador, estamos moviéndonos hacia algo tan fundamental en la medicina actual, que es la prevención. A evitar todos estos daños que cuestan no solamente muchísimo dinero para los países y para la gente en general, sino también muchísimo dolor y mucha incapacidad en los seres humanos que terminan con problemas a nivel de su propia estructura. Ya para 1974, Gauterman hablaba del desarrollo de la quiropraxis, de la nomenclatura, de tener muy claro exactamente qué es lo que pretendemos y qué es lo que se busca hacer en quiropraxis dentro de una visión de medicina integrativa. Hablemos ahora de la formación y vamos a darnos cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos la divide en categoría 1, cuando es una formación completa para estudiantes sin ninguna formación previa, es decir, alumnos que terminan su bachillerato y entran ahora a formarse como médicos quiroprácticos. En esta formación completa son médicos que terminan accediendo a un título universitario de quiroprácticos y podrían ser
o personas que arrancan desde cero, o personas que ya son médicos que hacen ahora la especialización en quiropraxis. El médico quiropráctico, según la Organización Mundial de la Salud, debe recibir 4.200 horas lectivas y más de 1.000 horas de formación clínica supervisada para recibir de esta manera el título de doctor en quiropraxis. La Organización Mundial de la Salud nos habla de categoría 2, que tiene una formación limitada y es ante todo para profesionales médicos en países donde no hay legislación de quiropraxis. Es decir, en aquellos países donde no existe la categoría 1, donde no existe la formación completa. Entonces son profesionales de la salud, generalmente médicos o incluso médicos ya ortopedistas o médicos fisiatras que ahora hacen un entrenamiento en quiropraxis. Aquí tienen asignaturas obligatorias en la formación que son ciencias naturales como química, física y biología, asignaturas como ciencias preclínicas, anatomía, fisiología, bioquímica, patología, microbiología, psicología, dietética y nutrición. Además, ciencias clínicas como semiología general, diagnóstico de laboratorio, diagnóstico de imágenes y especialidades médicas. O sea que podemos ver que hasta aquí un médico quiropráctico está casi teniendo la misma formación que cualquier médico general. Tienen ahora sí, además, las llamadas ciencias quiroprácticas que incluyen neurología y ortopedia aplicadas, muchísimo más profundas, muchísimo más completas que las que recibimos cualquier médico en el estudio de médico general. Además, aparece la llamada biomecánica clínica, que les enseña a hacer el análisis de la marcha, de la postura, de la palpación estructural, al punto que entonces ellos tienen mucho más conocimiento de la biomecánica, de la fisiología del movimiento del que cualquier médico y que incluso algunos ortopedistas podrían tener. Vemos entonces el desarrollo de ese consenso de nomenclatura y de formación en donde la propia Organización Mundial de la Salud ha presentado los guidelines que garanticen que el entrenamiento que recibe, bien sea fase 1 o bien sea para el tipo 2, garantice que esta persona tiene el conocimiento adecuado para esta práctica. Con lo cual entonces llega ahora a la intervención sanitaria, donde se harán procedimientos manuales de ajuste de la columna vertebral, de manipulación vertebral, de técnicas de manipulación articular, de técnicas de movilización articular, de técnicas de tipo reflejo, de manipulación de los tejidos blandos, todas las cuales entonces permiten actuar puntual y específicamente sobre el lugar en el cual se presenta bien sea o el desorden funcional o ya la alteración o el problema anatómico. También permite, como intervención sanitaria, la quiropraxis, desarrollar programas de ejercicio y de rehabilitación con técnicas de asistencia activa, pero muy especialmente da atención particular a la educación al paciente en el cuidado que hay que tener sobre la columna vertebral, en la atención permanente de la postura. Tal vez este es uno de los puntos en los cuales menos conocimiento tiene no solamente el médico, sino sobre todo la población. Vemos que la gente no se sienta en las nalgas, que la gente se sienta en la espalda. Vemos que la postura, el computador, una cantidad de acciones en el cual vemos que no hay ninguna conciencia sobre el cuidado global de la postura y del cuidado del cuerpo. Recibe el paciente dentro de esta educación instrucciones particulares sobre la modificación en la nutrición y en el estilo de vida, ya que evidentemente qué comemos y cómo vivimos puede ser un factor determinante en la posibilidad del desarrollo de desórdenes y alteraciones osteoarticulares, musculares y ligamentarias. Permite como intervención sanitaria el manejo y el control del dolor, tanto el manejo del dolor agudo con procedimientos de urgencias, donde técnicas muy sofisticadas, muy avanzadas de quiropraxis en personas con entrenamientos completos
podrán ayudarnos a manejar en los servicios de urgencias situaciones de dolor agudo. Pero también permite aprender el uso de medidas de apoyo, respaldos y ortesis, o el uso de vendajes que generen entonces un soporte o una actividad complementaria al desorden estructural que se presenta. Como intervención sanitaria, permite que el médico en quiropraxis tenga un conocimiento de los riesgos y de las contraindicaciones, de tal manera que existan protocolos específicos de derivación hacia otros especialistas. Y en qué momento ese médico quiropráctico necesita al cirujano, en qué momento ese médico quiropráctico necesita al ortopedista o a cualquier otro de los que trabajamos. Se da mucha importancia en quiropraxis a la documentación y al registro clínico. La historia clínica con un claro motivo de consulta, antecedentes clínicos, hallazgos físicos y finalmente un diagnóstico y plan de tratamiento que desde la quiropraxis puede indudablemente venir en combinación con la medicina general. Nosotros, por ejemplo, en la clínica asociamos todo el trabajo del departamento de biomecánica con la acción de la terapia neural u otros métodos que favorezcan, por ejemplo, la aplicación de medicamentos de la homotoxicología para complementar y hacer un engranamiento integrativo entre la terapia manipulativa y las terapias de naturaleza biológica. Hacemos una gestión estricta del consentimiento informado. Hay que recordar que al ser una terapia de manipulación, el paciente debe conocer qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer y cualquier riesgo inherente que exista para que firme el consentimiento que permite realizar la práctica del tratamiento quiropráctico. Por otra parte, se hace un seguimiento detallado de cada consulta de control y de las terapias. Si esto puede además acompañarse de imágenes de video o de imágenes de fotografía, será muchísimo mejor, porque permitirá entonces tener la demostración clara de los efectos y los resultados de la terapéutica. Y finalmente se hará una redacción de informes de tanto de tipo jurídico como de tipo legal, además de pólizas de seguros que muy posiblemente habrá que llenar. Hay que recordar que muchas de las lesiones que surgen de la quiropraxis son lesiones de trabajo y por eso habrá que pensar en este tipo de reportes. Aquí vemos un ejemplo global de lo que es el modelo de historia clínica que la propia Organización Mundial Quiropráctica presenta como modelo general para ser tomado. Pero la verdad es que entonces hay claros pasos, claros puntos, claros aspectos que muestran que la quiropraxis debe practicarse con conocimiento por una parte y debe practicarse siguiendo estrictos protocolos de manejo que garanticen la seguridad y la efectividad en la práctica de la técnica.